la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Estamos en Divagancias con Pedro León Zapata y con Miguel Delgado Esteves, y aprovechando que lo tengo al lado, de una vez y de sopetón le voy a preguntar una cosa. Dígame. Tú tienes una inclinación, una vocación, una verdadera pasión por lo humorístico, se me ocurre a mí. Yo te veo a ti cuando apareces con el cuarteto, aparecen todos muy serios con sus instrumentos y todo eso, y generalmente tú eres quien lleva la voz cantante. La voz cantante no nada más porque cantas, sino porque tú eres quien se comunica verbalmente con el público. Y en esas comunicaciones verbales tú ejercitas un humor que yo creo que a los demás integrantes del cuarteto no siempre les cae bien, pero a ti, como no te importa, te sueltas a decir cosas, ¿no? No, esa es una manera, chicos, de vivir. Yo digo que el humor es una forma. Yo no sé, tú que eres humorista, como pintor, como caricaturista, como humorista que eres reconocido en el país, sus alrededores e islas adyacentes. Entonces me parece importante. Yo digo que el humor es una forma de vivir. En una ocasión hablamos y te escuché decir, el humorista es un intelectual, el mamador de gallo es otra cosa. Entonces, para ser humorista se requiere de ciertas dotes intelectuales, de información, de conocimiento, y por qué no decirlo, aunque te choque la palabra, como me decía Zapata, sí tiene talento para el humor. Ah, no, pero fíjate una cosa, yo me voy a vengar eso que tú acabas de decir, reclamándote Es que aquí. yo tengo que denunciarte. Reclamándote sí aquí. Zapata sí le da rabia cuando él oye que alguien que es un consagrado le dice, ese tipo sí tiene talento, o esa mujer sí, qué talento tiene para el piano. Se amotina. Claro, porque la gente de cierta edad ya no puede tener talento, tiene que tener obra. Y dice, ay, ¿qué talento tiene? No, yo no tengo talento, señor. Yo tengo 4 óperas que yo he escrito. Dice, ¿cómo le va a decir una Verdi? ¿Qué Así. talento tienes, Giuseppe? No, señor. Oye, ¿qué ese no tenía talento, ese tenía ópera y ópera y ópera y no tenía tiempo de tener talento. No tenía. Los artistas, al llegar a cierto momento, ya no tienen tiempo para el talento. Una vez te preguntó el primer contrabajista del cuarteto, Pedro Naranjo, te dijo, Zapata, ¿cómo tú dices esas cosas tan graciosas y tú no te ríes? Y entonces yo no sé si recuerdas tu respuesta. No, es que sería el colmo que yo dirija algo y, ¡ja, ja, ja! Y me echó a reír la gente como si nada. Entonces Que la gente se quede seria, que uno llegue, que es lo que dice el autor del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dice, la mejor manera de hablar en público, lo dije yo, claro, yo lo conté aquí, la mejor manera de hablar en público es comenzar con un chiste, pero que uno venga y diga un chiste y no le cause gracia a nadie, esa no es la mejor manera de comenzar un discurso, indudablemente. Pero el humor ha tenido cultivadores elevadísimos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, de altísima calidad en el campo de la música. Hay obras de corte humorístico, hay óperas humorísticas bellísimas, Sí, cómo no. que son bellas, Claro. porque no, el hecho de ser humorístico no quiere decir que no sea bella la obra. Claro. Son óperas bellas y al mismo tiempo humorísticas. El humor tiene la particularidad, a diferencia de la seriedad, de que únicamente algunos, vamos a llamarlos elegidos, pueden hacer humor, mientras que ser serio lo puede ser cualquiera. Hasta el humorista, en el momento en el que se le agota la chispa, se mete a serio, Sí, pero porque fíjate, cualquiera es serio. Pero fíjate tú que dentro del anecdotario que trata la cotidianeidad de los gobernantes en Venezuela, hay una anécdota célebre
cuando el gobierno del general Juan Vicente Gómez, con aquel militarazgo tan severo, los estados no tenían gobernador, sino que era presidente de estado. Y entonces cuentan una anécdota célebre de un presidente de estado quien manda a llamar a un médico porque alguien de ahí del cuartel estaba enfermo, un soldado, y lo manda a llamar. El doctor llega, examina al hombre y dice, este hombre tiene una apendicitis, una peritonitis perforada, hay que operar. Y el presidente de estado, el general don no sé qué cosa, le dice, no señor, ese hombre lo que tiene es un pasmo, denle manteca raya y le dan ¿cómo se llama? Cualquiera de esos bebedizos, manteca raya, lo untan con manteca raya y manteca rabo de babo. Y entonces le dan, por supuesto, el hombre se murió. Todavía el cadáver estaba tibio. Y llega y le dice, ¿qué dice, doctor? Bueno, general, el hombre está muerto a menos que usted disponga lo contrario. Naturalmente. Sí, porque resulta que uno no puede tampoco andar dando vaticinios y diciendo cosas sin consultar a la autoridad competente. Y en el caso de Gómez, más todavía. Cuando Gómez se sentó, eso es grabado por Luis Laffer, in situ, en Cuicas, en el estado Trujillo. Imagínate tú, ¿te acuerdas de Luis Laffer? Claro, naturalmente. Esa es una demostración del humor, en este caso popular, en el campo de la música, en el campo de la canción. Pero fíjate tú que volviendo con esta cosa de las canciones, y tú mencionabas lo del cuarteto, hay varias anécdotas que nosotros narramos en algunos conciertos, como en el caso de El Saltarín del maestro Antonio Carrillo. Antonio Carrillo es el autor del célebre vals Como yo era una estrella. Resulta que ese saltarín es una polca que él compone estando en una feria de pueblo allí en Duaca. Entonces Raúl, que tú dices que yo llevo la voz cantante en la cuestión, este cuento, Raúl, a mí me causó mucha gracia la primera vez que lo echa, porque entonces él dice, bueno, el maestro Antonio Carrillo estaba allí en una feria de pueblo, entre paréntesis, una de las hijas del maestro Antonio Carrillo era la esposa de César Rengifo, con quien compartimos tantas cosas sabrosas. Entonces, Raúl cuenta que esa polca la compone el maestro Carrillo estando en una feria de pueblo en Duaca, y entonces veía un adminículo. Voy a tratar de decir, él dice, hay un adminículo que es una tabla rectangular con clavos en su parte al posterior a medio enterrar que sobresalen hacia la otra cara, y en la parte media superior están esos clavos a medio enterrar, y en la parte media inferior hay unos orificios, huecos u hoyos numerados equidistantes, y entonces sueltan una parapara o una metra. La parapara es la metra de los pobres, una metra o una picha o una canica, si quiere irse para el otro lado. Con esa tabla a medio inclinar, el vaivén entre los clavos, esos que están en la mitad media superior, a medio enterrar, ese vaivén, ese brinqueteo, para que indefectiblemente la metra, la parapara, se introduzca en el hueco numerado en el cual uno no apostó. De tal manera que ahí claro. Por supuesto. Entonces, y eso es para un juego de azar. Un juego de azar de Sí. esos juegos de trompito, de envite de azar de las Claro, ferias sí. del pueblo. Ese aparato se llama el saltarín, es lo que inspira al maestro Antonio Carrillo a hacer su célebre polca, el saltarín. Fíjate tú. O sea que el humor que estamos en este momento nosotros ubicando, sobre todo en lo popular, también tiene estratos diferentes a los que yo estoy mencionando. Pero vamos a mencionar en este programa otros estratos en los que se da el humor, algunos de los cuales son estratos muy altos. Por ejemplo, tenemos, bueno, aquí en Venezuela tuvimos y seguimos teniendo en primerísimo lugar en el campo del humor a Aquiles Nazoa, pero hay un antecedente de Aquiles Nazoa. No es un antecedente en el sentido de una influencia muy directa, pero indudablemente que hay relación. ¿Vas a echar el cuento, vas a leer lo que me raya a mí? No, el cuento eso que lo voy a yo te leer rayé al principio. Eso lo voy a leer después.
que es Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna es un gran escritor español y gran humorista español, al parte de otro montón de cosas. Ramón Gómez de la Serna significa para la cultura española de nuestros días muchísimo. Si a Ramón Gómez de la Serna no se le nombra hoy tanto como debiera nombrársele, es con toda seguridad debido a que tal vez sus posiciones políticas lo hicieron antipático a ciertos sectores. Que se rayó. Pero Gómez de la Serna fue tan grande escritor que nosotros no podemos, en el pedacito que nos queda de esta primera parte del programa, referirnos a él, sino dedicarle, si es posible, toda la segunda parte, que es la que viene después. Un programa completo. En No, la segunda parte de este. Seguimos en Divagancias después. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Divagancias con Pedro León Zapata y el suscrito aquí. Mira, tú sabes que la pelota es redonda. Ajá. Como aquel que dijo, el partido no se acaba hasta que termina. Eso es una profunda filosofía. Profunda filosofía, que uno dice, bueno, pero eso es una tontería. No, eso no es una tontería. Ajá. Eso es verdad y los jugadores de béisbol lo saben. ¿Sabe quién dijo eso? El insigne filósofo Yogi Berra, catcher de los Yankees de Nueva York. O sea que tú sabes tu cosa. Yo no te lo quería decir porque yo pensaba que tú eres ignorante en la materia. No, yo soy un gran ignorante en la materia. Bueno, pero de todas maneras, ya con lo que escuchamos de Rosa Marcano y de la bola, y viene la bola y toda la cosa, estamos realmente metidos en la pelota nosotros. Y es redonda por la misma razón por la que el partido no termina sino hasta que se acaba. El juego no termina hasta que se acaba. Es decir, como la pelota es redonda, uno no sabe, no hay ángulos, no hay por dónde agarrarla. A la pelota no hay por dónde agarrarla, porque no hay perfiles de ninguna especie. Te estás rayando, Pedro León. No, eso es lo que se quiere. Y la costura, que los pitchers agarran la cosa por ahí, por la costura. Esa curva de afuera, por ejemplo, no rompe. La tira y queda así, como una recta. Esa que lanzaste ahorita, Pero mira, no me pongas a decir cosas de béisbol en un programa como el nuestro, que es un programa no sabe nada de béisbol. Estrictamente cultural, como es el nuestro. Sí es verdad. Se llama la cultura. Claro, el béisbol tiene su cosa de cultura física también, sí. Pero sobre todo porque yo no quiero desplazar a la gente que trabaja aquí en la radio, especialista en la materia de béisbol. Tú estabas hablando de Gómez de la Serna. Eso es importantísimo. Ramón Gómez de la Serna inventó una cosa que se llaman las greguerías. Ese fue el nombre que él les dio. Son unas frases que tienen una característica muy particular. Claro, antes de él no existían, pero después de que él las inventó, todo el mundo comenzó a hacer también frases como las de Gómez de la Serna. Y, por ejemplo, hay una que menciona el propio Gómez de la Serna aquí como muy graciosa. Él dice, como botones de camiseta de poeta, todos distintos. Es decir, es que los poetas... Mira, hablando de una cosa, este primer botón no es igual a este, ¿viste? De tu camisa. Es que uno es poeta, y un poeta nunca repite los botones, porque al poeta se le caen los botones y viene y pone otro botón, cualquier botón, y entonces los botones no se repiten. Es muy buena la observación. Ajá. Pero estos son de otros autores, ¿no? Él tiene, Ramón Gómez de la Serna, algunas que son propias de él, como por ejemplo esta, que a ti te caería muy bien, porque yo siempre te veo con esa guitarra. Tú vienes al programa siempre con la guitarra y amenazas con que vas a tocar. Otra vez tocaste un pedacito. Toqué un pedacito, pero no toqué. Pero muy poco tocas tú la guitarra. No, aquí en el programa. Gómez de la Serna viene y dice, era tan mal guitarrista, que se le fue la guitarra con otro. y hay que ver lo que le debe doler. Eso sí es una raya, mano. Lo que le debe doler a un guitarrista, que la guitarra se le vaya con otro, con ese cuerpo que tiene la guitarra tan esbelto. Tan esbelto. El maestro Rodrigo Riera decía, es que la guitarra tiene forma de mujer.
Una vez yo lo vi dando una clase magistral a Rodrigo Riera y decía, hijo, ¿por qué usted va a tocar esa guitarra de esa manera? Tiene forma de mujer y usted la toca como que si estuviera viendo la pared para decirle te quiero a una pared blanca. Entonces, por Dios, ¿cómo te ocurre? Claro, porque la guitarra tiene, mejor dicho, la frase de Gómez de la Serna es de verdad estimulante, le sugiere a uno tantas cosas leer eso, y al mismo tiempo él, al hablar de estas frases tan curiosas, las vincula con el surrealismo. Y dice, Ajá. los surrealistas van más allá en el camino de la imagen liberada. Y como modelo citaré la de Peré. Yo llamo tabaco a lo que es oreja. Eso hace pensar profundamente, porque ¿cómo entiende uno lo que le ha dicho él? Y un surrealista o un gran amigo de los surrealistas que no es el Peré, sino Prévert, fue quien Aquiles Nazoa le dedicó este bellísimo poema Murmuraciones de sobremesa con Jacques Prévert. En estos tiempos no se puede creer en milagros. Hoy al cortar el pan salió volando un pollo. Luego supimos que era una broma del panadero. Ya decía yo. En estos tiempos no se puede creer en el amor. Anoche nuestro hijo mayor se tragó a su novia mientras le daba un beso. Luego se disculpó diciendo que había sido sin querer. Ya decía yo. En estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores. Picasso acaba de pintar un caballo comiéndose el corazón de una muchacha, pero el cuadro se titulaba Muchacha comiéndose el corazón de un caballo. Ya decía yo. ¿Ves? Son imágenes en donde Aquiles juega con una libertad increíble con las relaciones de unas cosas con otras. Un poco dentro de lo que llamaríamos la escuela surrealista y un poco dentro de eso que inventó Gómez de la Serna, que son las greguerías, que son esas frases. Yo te voy a decir otras. Mira, una cosa que te iba a preguntar, pero ¿tú no crees que hay una dosis de humor importante en lo del surrealismo? ¿Hay una qué? Dosis de humor o de humorismo. Hay muchísimo. En el surrealismo hay una altísima dosis de humor, y en el surrealismo en general, y cuando uno particulariza con algunos surrealistas, como es el caso de Salvador Dalí, de quien hemos hablado tanto aquí en el programa, sí, no. Bueno, Salvador Dalí tiene un humor increíble, un extraordinario humor, una buena cantidad de las cosas que decía Dalí y que le causaban malestar a mucha gente, no eran sino salidas humorísticas, que entendidas como humor hubieran causado una sensación completamente distinta, como se la causan a muchísima gente. Pero hay personas que se ofenden porque toman las cosas, diríamos, que al pie de la letra. Y eso pasa con todos los grandes, digamos, con el propio Borges. Jorge Luis Borges también tenía un profundo y marcado sentido del humor, y Jorge Luis Borges decía cosas que causaban mucho malestar a mucha gente, pero que si uno le busca la vuelta por los lados del humorístico, se encuentra con que no eran tan así. En la música ha habido montones de músicos con un sentido del humor altísimo. Sí, cómo no. ¿Cómo no? La gente, creo que hablamos, yo no sé si lo comentamos alguna vez, de Hoffman, y tú me hablabas de otro trabajo que te regaló Eduardo Marturet sobre música. Claro, pero lo que pasa es que para mí, que no soy músico y que soy una persona que bien visto, yo diría que no le presto atención a la música. Yo la escucho, me gusta mucho oír música, pero yo no pongo... no estudio la música que escucho. Analizar lo que está frecuentemente haciendo. Ni siquiera sé quién es el autor. Cuando hicimos el segundo o tercer programa de Divagancias, estuvimos hablando de por qué el tema de Divagancias, donde nosotros utilizamos un minuet y empezamos a insertar partes allí de diferentes obras de la literatura musical universal. Y eso es una dosis de humor manejada a sugerencias tuyas, porque yo denuncié que si alguien me iba a regañar por eso, pues eso fue una idea de Zapata, y yo lo que hice fue ser el ejecutor, el verdugo. Y hasta ahí llego.
Pero en el caso de estos señores, por ejemplo, Lelutier, los célebres músicos argentinos que son excelentes músicos, uno de ellos, Carlitos López, es director de uno de los mejores coros de cámara de Buenos Aires. Ya no está con ellos Ernesto Asher, pero Ernesto Asher es un músico también formado en los conservatorios. Todos ellos son formados en conservatorios. Claro, porque una de las cosas, perdóname, que la gente no toma en cuenta, o que la gente olvida, o que la gente ignora, es que el hecho de que un humorista, músico, haga chistes, bromas, comentarios humorísticos acerca de la música, no quiere decir que no respete la música. Eso no tiene nada que ver. No. Es gente, tú lo acabas de decir, una persona de Lelutier, uno de los integrantes de Lelutier, que es un director de coros extraordinarios. Excelente. Como son extraordinarios muchos coros de los cuales ellos se burlan. Exactamente. Cuando hacen su espectáculo de Lelutier. ¿Sabes lo que pasa? Que en Venezuela, y eso sí lo recuerdo yo, había... Todavía, ya ha disminuido un poco la cosa, pero sí ha habido un cierto prurito a que tú trabajaras con humor la música. Yo recuerdo algo que decía Ildemaro Torres a raíz de un trabajo que escribió sobre el cuarteto. Ildemaro decía que es una forma de hacer humor. Y nosotros lo que queríamos era, de alguna manera, cierto tremendismo en lo que hicimos. Cuando hicimos Bach Gabán, comenzamos con un aria de Bach, y terminamos con un gabán. Eso fue en el disco que hicimos con el cuarteto y el Orfeón Universitario. De tal manera que el humor siempre está presente, pero necesita cierta, bien importante dosis de información, porque al óleo no va. Al óleo sí va, tú vas a ver. ¿Sí? Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Me decía en su divagancia anterior Miguel Delgado Esteves que humor y óleo no se llevan. ¿Por qué dices tú eso, Miguel? Porque yo conozco un gran músico allá en el Zulia, cuando algo es así purito, cuando algo va purito, aunque esté impuro, entonces ese yo lo voy a denunciar, es el maestro Rafael Rincón González, el autor de aquella célebre danza llamada Maracaibera, que en una ocasión, siendo yo miembro del Orfeón Universitario, dirigiendo a mi hermano Raúl el Orfeón, estábamos en un pueblo y había un locutor de estos de pueblo y él quería anunciar todas las canciones que cantaba el Orfeón, y entonces dice: ahora escucharemos con el Orfeón Universitario Maraca y Vera. Entonces el tipo la hizo así. Y entonces Rafael Rincón González, tú dices que estoy devariando o divagando de más, ¿no? El Rafael Rincón González, cuando él pide un trago, y entonces él dice: dámelo al óleo. O sea, en su forma más pura. Ah, claro. Pero no, yo entendía que al óleo porque es la pintura al óleo. Y la verdad es que yo he dicho más de una vez. Cada quien con su cosa, ¿no? Claro, y yo más de una vez he dicho, en realidad, dándote la razón, aunque tú no hubieras referidote a eso, que el humor funciona mucho mejor en papel y con pluma que con pintura al óleo. Porque la pintura al óleo queda ahí en la pared eternamente y no hay cosa más fastidiosa que ver el mismo chiste todos los días. Es como quien repite el mismo chiste, y si el cuadro es bueno, el cuadro puede durar siglos, y está unos siglos diciendo el mismo chiste, o sea, eso no se lo cala a nadie. ¿Tú no te comprarías un disco de esta gente que hace humorismo o cualquier cosa de chistes? No, claro que sí, porque esos discos uno lo oye y no está como el cuadro presente aunque uno no quiera. Lo pones cuando uno lo oye cuando uno quiere, mientras que el cuadro está presente aunque uno no quiera, porque el cuadro está ahí. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el humor en la pintura. No se trata de que no quepa el humor en la pintura. Claro, sí, humor en la pintura, pero tiene que ser un humor de otra naturaleza, distinta a la del humor de una caricatura que uno ve un día y nada más un día y mañana no la va a volver a ver. Pero
El vínculo del humor con los pintores, en cambio, el humor del pintor como persona. Ajá. En Venezuela ha habido ejemplos magníficos de pintores de buen humor. Tito Salas, por ejemplo, era un hombre con un sentido del humor muy alto. Armando Reverón también tenía muchísimo sentido del humor. Pero por eso es que estaba... Bueno, no, al contrario. Reverón incluso se burlaba un poco de la gente que se iba a burlar de él. Claro, y entonces él hacía sus cosas raras y cuando se iban decían, ellos creen que el loco soy yo, ellos son los que están locos. Claro, él tenía su sentido del humor indudablemente y Luis Alfredo López Méndez, más acá, tenía un sentido del humor increíble. Hay frases de Luis Alfredo López Méndez magníficas. ¿No te acuerdas que Luis Alfredo López Méndez estuvo en la Cátedra del Humor incluso? Claro. Cuando López Méndez cumplió, creo que 80 años, nosotros hicimos una Cátedra del Humor en donde ocurrió, por cierto, la cosa más humorística que pudo haber ocurrido en la pintura venezolana, y es que estando Luis Alfredo López Méndez siendo homenajeado en la Cátedra del Humor por sus 80 años, Luis Alfredo López Méndez, el famoso pintor figurativo venezolano, pintor de flores y de paisajes y de señoras desnudas, todas rosadas, se presentó al escenario Jesús Soto con su guitarra y le cantó una canción. Eso no se había visto nunca. Eso que un pintor abstracto como era Soto le cantara una canción a un pintor figurativo tan conspicuo en el campo de la figuración como era López Méndez. Y López Méndez dijo cosas esa vez ahí al público numerosísimo que estaba en el aula magna, inolvidables desde el punto de vista del humor que le imprimió a sus palabras. Hay cosas de López Méndez inolvidables también que no fueron dichas ahí, pero que dijo en otras oportunidades, como cuando le preguntaron en una oportunidad, un periodista le dijo, don Luis Alfredo, ¿y cuál es su mensaje en la pintura? Y él decía, no, es que yo no soy mensajero, yo soy pintor. Yo no empleaba el correo. Me recuerda la anécdota esa que yo he referido muchísimas veces, no sé si aquí en Divagancia, pero el cuento de Morela Muñoz estaba haciendo una gira con Alirio Díaz, estaba haciendo una gira nacional, y entonces en una población, no voy a decir el sitio, entonces llega la prensa pues a entrevistar a Morela Muñoz y a Alirio Díaz, y entonces le preguntan a Alirio, ¿y qué hace usted? Y entonces Morela le dice, él canta y yo toco guitarra. Claro, porque la ignorancia de la gente a veces, bueno, una ignorancia que por otra parte una persona con el sentido del humor precisamente y el conocimiento de la gente, pero y la amplitud de Morela era una claro, pero eso es de momento, después ella misma se debe haber reído de eso, porque uno entiende que bueno, la gente no está obligada a saber quién es uno, pero en el momento da mucha rabia. No, pero si es un periodista que te va a entrevistar, se supone que mínimo, sabes que mínimo que es lo que hace, ¿no? Bueno, eso es a menos que me vean a mí con la guitarra y como hablaste ahora, eso es cuando uno tiene la Serna, que la guitarra, el tipo era tan mal guitarrista que la guitarra se fue con otro. Se fue con otro. Es el colmo, eso es terrible, chicos, eso yo te digo. Es doloroso, indudablemente. Mira, Rosas Marcano. Rosas Marcano era un humorista. Rosas Marcano era alegre, era alegre, de un candor realmente contagioso. Claro. Cuando uno estaba con él, uno no podía emplear cosas de doble sentido, de maldad, de ninguna especie, porque él con su modo de ser lo impedía. Y no es porque él fuera un inocente, él le echaba broma a la gente, se metía con la gente, criticaba todo eso, pero lo hacía con un espíritu tan sano que aún las peores cosas que decía uno las tomaba como una broma. A Rafael Salazar, amigo nuestro, como un amigo Rafael Salazar, musicólogo, compositor, amigo nuestro de siempre, lo declaran hijo ilustre de la Asunción, y el discurso de orden le toca a su paisano margariteño Jesús Rosas Marcano. Y entonces Jesús Rosas Marcano cuenta una anécdota que Rafael Salazar dice que eso era embuste. Pero yo no sé hasta qué punto sea embuste, pero Rosas Marcano dice, eso me lo contaron a mí. Resulta que se casaba, al Rafael Salazar tenía 10, 12 años y ya tocaba piano.
Y entonces lo llevan, él insistía en que como se iba a casar una prima, una tía, algo de eso de Rafael Salazar, él quería tocar un Ave María que él se sabía en la organeta de la iglesia. Insistía el muchachito, no, pero si eso lo va a tocar un señor profesional y tu tía fulana es la que va a cantar el Ave María y no sé qué cuento, y tanto le dio, está bien, chicos, vas a tocar tu Ave María. Se ponen de acuerdo con el cura y a la seña del cura el muchachito arranca con su Ave María y se arrancó con Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Bueno, pero era una Ave María. Una Ave María. Indudablemente. Con todo eso. Rosa Marcano, que tenía una gracia tan grande que a veces incluso en sus canciones para las que él hacía letras imprimía su humorismo, como en aquella de la pelota. No, de la pelota no. Bueno, que es redonda. Claro, la pelota es redonda, pero es una bola más bien. Es una bola, claro. Pero pelota es pelota. Mi abuelo decía, acomódese en el bate porque la pelota es nueva. La pelota es redonda, decían también. ¿Ah, sí? Que la pelota es redonda. Porque, bueno, la pelota es nueva más bien, porque la pelota es redonda, se decía en relación, no en relación a que la pelota, el béisbol, el juego de pelota, no hay por dónde agarrarlo, es redonda. Pueden, sí, eso, pero León. Claro, pueden salir las cosas. Ve que nunca has jugado a agarrar una pelota de béisbol en Tú no me estás viendo las manos de pitcher, porque estoy haciéndote en el aire. Lo que falta es la pelota. Fíjate tú que el movimiento, esto es una curva afuera. Claro. Pero ¿cómo es posible que tú no te des cuenta de eso? Si los que están aquí frente al micrófono, nada más de verme la mano, saben que esto es una curva de afuera. Tú pelota y tú has sido maleta. No. Tú eras maleta, seguro. Maleta toreando, pero no. Mira, ¿qué te parece a ti lo de Aquiles Nazoa con esas cosas con los animales en Caracas, aquellos poemas? Estamos hablando del humorismo. Pero eso, no, pero vamos a guardarlo para la semana que viene. ¿Sí? No, ¿cómo vamos a soltar lo de los animales ahora? ¿No? No. Entonces, no. Es que el poema no lo tengo a mano. No. Y mira, vamos a hacer un programa, ahora que tú lo estás diciendo, se me acaba de ocurrir. Ajá, dime. Cuando hablas del poema de los animales, con el tema de los animales, pero no ahorita, eso lo vamos a hacer después, en el futuro. Y entonces, porque yo tengo una idea muy clara y muy precisa, igual que Aquiles, que le llamaban tanto la atención esos apodos que los venezolanos nos ponemos unos a otros, pero no es eso lo único que llama la atención en ese folclore venezolano de los apodos, sino también la forma cruel como el venezolano trata a los que en otros países llaman discapacitados. En Venezuela no hay discapacitados, sino el mocho fulano, el tuerto no sé qué, pero con el cojo quién sabe qué, pero el quebrado, pero increíble. Aquí le ponen el manco, que no era el pero elefante. Es que hay un dicho tan bueno que escuché el otro día: mocho no brinca charco, ni borracho escupe lejos. Claro. Ahora lo que no entiendo es a qué viene lo de escupir. Yo no sé, porque estamos hablando de la cosa del humor y tú comenzaste a endilgarme una serie de cuestiones a mí que son propias tuyas. Ahora, eso que te acabas de decir es un chiste, un dicho venezolano. Pero no, antes de que tú despidas, yo voy a decir que la grabación y el montaje impecables, como siempre, de este programa son de Fernando Camacho. Ajá. Y la producción, quien hace el programa realmente, es una mujer extraordinaria, formidable. Marisela Lavalero. En Divagancias con Zapata. Y Miguel Delgado Esteves. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.